Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Bajo confinamiento preventivo permanece en la Casa Blanca el presidente Donald Trump. Insiste en restarle importancia a la COVID-19. Desde Utah, cubrimiento especial de La Voz de América adoptan nuevas medidas para proteger a los candidatos durante el debate vicepresidencial. Las huellas indelebles que dejó la caravana de migrantes hondureños en menores no acompañados. Y con venezolanos, Rusia experimenta su vacuna contra el coronavirus. Bienvenidos una vez más al Mundo al Día. Les saluda Yasmín López y comenzamos con las noticias. Desde la Casa Blanca y aún convaleciente, el presidente Donald Trump anunció su intención de volver a hacer campaña. Mientras el mandatario insiste en restarle importancia a la pandemia, el candidato demócrata Joe Biden llamó una vez más al electorado a tomar en serio la amenaza del COVID-19. Desde la Casa Blanca nos acompaña en vivo Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué ha trascendido este martes sobre las actividades de los candidatos presidenciales? Jasmine, faltan 28 días a las elecciones, pero ya se ha habilitado el voto temprano en muchos estados, por ejemplo, este martes en Indiana y Ohio. Entre tanto, en la Casa Blanca, debido al hecho que varios miembros del equipo del presidente Donald Trump dieron positivos al COVID-19, se ha decidido desinfectar los lugares, limitar los accesos y casi nadie está presente físicamente en la Casa Blanca. Está el presidente Donald Trump, que está listo para volver a su carrera presidencial, aunque sus médicos no le han dado luz verde. Quitándose la mascarilla frente a las cámaras, el presidente volvió a la Casa Blanca después de 3 días de hospitalización. El mandatario prometió volver pronto a la campaña presidencial e insistió en enviar al electorado mensajes que restan importancia a la COVID-19. No dejen que lo domine, no le tengan miedo. A pesar de que los expertos de salud criticaron las palabras del mandatario porque podrían dar una equivocada percepción de la pandemia y poner en peligro a las personas, en medios sociales el lunes Donald Trump volvió a asegurar que la pandemia es comparable con la influenza. Se acerca la temporada de la gripe. Muchas personas cada año, a veces más de 100,000, y a pesar de la vacuna, mueren de gripe. ¿Vamos a cerrar nuestro país? No. Hemos aprendido a vivir con eso, al igual que estamos aprendiendo a vivir con COVID. En la mayoría de las poblaciones es mucho menos letal. Twitter publicó sus tweets, introduciendo un mensaje explícito y cuestionando la veracidad de sus afirmaciones, mientras Facebook lo eliminó. Desde un encuentro público con sus electores en Florida, el candidato demócrata Joseph Biden también rechazó los mensajes del presidente estadounidense. Lo único que escuché fue uno de los tweets que decía que, ya sabes, esencialmente no se preocupen tanto por todo esto. Hay mucho más de qué preocuparse. 210,000 personas han muerto. Según el equipo de médicos que atiende al presidente Donald Trump, el mandatario no estaría aún fuera de peligro debido a la naturaleza imprevisible del virus y sus condiciones físicas no óptimas. Pero Donald Trump dijo estar listo y deseoso de participar en el debate presidencial del 15 de octubre en Florida. El ex vicepresidente Biden aseguró que está listo para el segundo debate con Donald Trump, eso sí, si los científicos garantizarán la seguridad sanitaria del evento. El candidato demócrata presidencial Joe Biden este martes planea viajar a Gettysburg, en Pensilvania, un lugar muy famoso donde ha tenido lugar una batalla crucial de la guerra civil. Allí el candidato planea hacer un llamado a la unidad nacional, mientras el presidente Trump sigue recuperándose de la COVID-19 y sus médicos han señalado que no ha tenido ningún síntoma en las últimas 24 horas. Gracias, Jacopo, por la información.
Mike Pence y Kamala Harris, candidatos a la vicepresidencia, se enfrentarán en su primer y único debate. Un evento con un formato similar al del primer debate presidencial, pero con diferentes expectativas. Celia Mendoza, nuestra enviada especial, nos acompaña en vivo desde Salt Lake City. Celia, ¿qué se espera del debate y qué medidas se adoptarán para proteger a los participantes? Se espera que se toquen temas importantes y ahonden en especial en el tema de la pandemia, la educación, la salud, entre otros. Y se han tomado medidas importantes, no solamente el uso mandatorio de la mascarilla en los alrededores del debate que se llevará a cabo aquí en este lugar en Utah, pero también que se haya establecido un perímetro mucho más amplio entre los dos candidatos, 4 metros, el doble que se tenía planeado, y también una división plástica para que puedan hablar. Tras el diagnóstico positivo de coronavirus del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gran parte de la atención de la campaña republicana este miércoles 7 de octubre se centra en el vicepresidente Mike Pence, quien se verá cara a cara en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah en Salt Lake City con la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata, la senadora Kamala Harris. El evento será seguido muy de cerca por millones de estadounidenses, entre ellas la venezolana Daniela Acuña, quien acaba de recibir su ciudadanía estadounidense. Esperemos a ver qué pasa, ojalá sea uno bueno, espero que puedan hablar, puedan dar las ideas. El debate, dividido en 9 segmentos de 10 minutos cada uno, permitirá que la periodista Susan Page de USA Today formule una pregunta abierta con 2 minutos iniciales de respuesta para cada candidato. Creo que los debates entre candidatos a la vicepresidencia a menudo son más interesantes de ver. Lo que está en juego es menor, los participantes se sienten un poco más libres para decir y hacer lo que quieran. Geraldine Ferraro fue la primera mujer en participar en un debate presidencial frente a George H. Bush, compañero de fórmula de Ronald Reagan en 1984. Y esta semana hace historia a Kamala Harris como la primera mujer afroasiática en aspirar a la vicepresidencia estadounidense. Sea la mejor o no, no sé, pero al menos es un pie adentro para las mujeres. Mientras para Charol Araque, Mike Pence refleja la continuidad de las políticas de la administración Trump. Que si sale este gobierno, Trump va a meterle un poquito la mano a Venezuela. Para Max Tabla, de Lehigh, Utah, es un debate entre iguales. Creo que ambos estarían bien calificados para ocupar la presidencia si se llegara a necesitar. La Voz de América salió a medir el pulso del voto latino aquí en Utah. Laura Sepúlveda tiene la historia. La diversidad de la población hispana se refleja en el electorado de Utah. Las necesidades de la comunidad, al igual que los intereses, son variables y prioritarios desde su perspectiva. Por eso, como lo destaca Juan Manuel Ruiz, líder de la comunidad mexicana en el estado, todas las expectativas están puestas sobre el debate vicepresidencial. Esta es una de las elecciones que más ha despertado el interés en la comunidad latina, y no solamente la comunidad latina, creo que todo el país. He visto muchísima más actividad a pesar de las limitaciones que nos pone un virus como el COVID. La razón, según Mayra Molina, de la Alianza Venezolana en Utah, es la diferencia que harán las minorías. Es muy importante que ellos vengan acá para que sepan y vean desde otro punto de vista todo lo que significa las minorías y qué tan grande puede ser la influencia a la hora del voto. Voto que, entre otros temas cruciales, contempla la inmigración. Argumentos a favor y en contra también reflejan la diversidad de opiniones frente a este controversial tema. Pero también creemos que debemos tener una frontera que sea menos porosa en el aspecto de la inmigración indocumentada, pero sí creemos que es importante que podamos traer talento, incluyendo de México, y que sea basado en mérito y no por números por país. El poder de la iglesia aquí en este estado es bastante grande, entonces esa iglesia nos ha permitido tocar los corazones de esas autoridades. Utah ha sido un estado donde las autoridades se han comprometido a proteger a los inmigrantes. La comunidad hispana en Utah también espera que los candidatos vicepresidenciales claramente expongan sus planes en materia de empleo, seguridad pública y educación. Más de 383,000 latinoamericanos residen en este estado y por ello la comunidad aplaude y da la bienvenida al debate. Laura Sepúlveda, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Y se espera que este debate inicie a las 7 de la noche, hora local, 9 de la noche, hora del este. Todavía no se han dado los detalles de cuáles serían los temas. Les agradecemos a Laura Sepúlveda y Celia Mendoza por este completo informe. A pesar de los retos electorales en Estados Unidos, en California los funcionarios estatales esperan una participación récord de electores y han tomado medidas para promover el sufragio por correo y la votación temprana. Verónica Villafañe nos trae la información. California se está preparando para una avalancha de votantes en las elecciones de noviembre. En un récord para el estado, más de 21 millones de personas elegibles se han registrado para votar, un aumento de casi 3 millones comparado a los comicios presidenciales en 2016. El gran interés en medio de la pandemia ha presentado desafíos, pero durante meses el secretario de Estado, Alex Padilla, ha enfatizado que se tomarán las medidas necesarias para que los californianos puedan ejercer su derecho al voto. Nuestro deber es ofrecer la elección en una manera que es accesible, segura y sana para todos. Padilla forjó alianzas con varios equipos deportivos de California para usar sus estadios como centros de votación al aire libre. El más grande del estado, el Dodger Stadium en Los Ángeles, que ha operado como un centro de testeo para coronavirus, es uno de ellos. También el Coliseo de Oakland y el Centro Staples, entre otros. Todos los trabajadores estarán equipados con equipo de protección personal y las máquinas de votación se desinfectarán después de cada uso. Las varias reformas que hemos implementado para fortalecer nuestra democracia y acceso a la boleta nos sirven hasta mejor bajo una pandemia de salud. Además, por orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom, toda persona inscrita recibirá boletas para votar por correo y se han instalado buzones especiales para depositarlas. El lunes 5 de octubre, los californianos comenzaron a votar en persona en oficinas de registro de elecciones en varios condados y a partir del 24 de octubre podrán hacerlo en uno de cientos centros de votación. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Al menos 22 menores de edad viajaban en la caravana de migrantes indocumentados que fue disipada en Guatemala. Eugenia Sagastume constató con las autoridades que 6 de ellos eran niños no acompañados. ¿De qué parte sos de Honduras? Comayagua. Wow. ¿Cuántos hermanos tenés y tus papás? Tengo 7 hermanos, parte de ellos. Papá y mamá vivimos juntos todos. Sí, pues, ¿y tus papás también iban para Estados Unidos? No, solo yo me vine. Él es uno de 6 menores no acompañados que fueron apartados de la caravana de migrantes y ahora están en un albergue temporal bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de Guatemala. Pero otros 21 menores en las mismas condiciones permanecen bajo cuidado de la institución no gubernamental Refugio de la Niñez. Son 6 adolescentes que se encuentran entre las edades de 12 a 17 años. Primero ingresaron 15 casos. Después ingresaron 6 casos más para hacer un total de 21 niños, incluyendo un adolescente con un bebé de 1 año de edad. La caravana de hondureños que ingresó a Guatemala el 1 de octubre llevaba una buena parte de menores y algunos de ellos viajan solos, principalmente en busca de trabajo, según los datos recabados por las entidades que los tienen resguardados y les proveen atención básica. La mayoría de ellos por situaciones en búsqueda de empleo y seguidamente en búsqueda de la reunificación familiar. Sin embargo, otra situación que los obliga a dejar su país es la violencia y la presión para integrarse a las pandillas. Está huyendo de estructuras criminales, por ejemplo, las pandillas. Al resguardar a estos menores, se procedió a aplicar el protocolo sanitario para descartar que sean positivos a COVID-19 y ya se tiene comunicación con autoridades de Honduras para iniciar el proceso de reunificación con sus familias. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. La oposición de Nicaragua respaldó la postura del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien pidió al organismo exigir elecciones justas y transparentes en el país y de no llevarse a cabo, esta facción política espera que la OEA declare como ilegítimo al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández. Los líderes de la oposición, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, celebraron la más reciente postura del secretario de la Organización de Estados Americanos, quien exigió la realización de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua,
pero también elevaron alertas sobre la capacidad del sistema electoral del país. Si aquí no hay reformas electorales que son necesarias, estaríamos entonces en una situación gravísima de la posibilidad de un fraude electoral. De no garantizarse las reformas que recomienda la OEA, el gobierno de Daniel Ortega podría declararse ilegítimo. Según Almagro, todos los sectores de la llamada disidencia nicaragüense apoyan la posición del secretario general de la OEA. La unidad nacional sostiene que hoy no hay condiciones para elecciones, sostiene que Daniel Ortega es ilegítimo y sostiene que en este país no podemos ir a elecciones para validar a un dictador y mucho menos para que haya impunidad. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa sostiene que en Nicaragua hay condiciones para las elecciones y que el partido Frente Sandinista se prepara para ganarlas. Por eso hablamos de la unidad, por eso hablamos de estar en los barrios para garantizar el triunfo del Frente, porque ya conocemos a esos que están ahí, que andan pidiendo para que a este país no vengan los préstamos. A inicios del año, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que trabajarían una serie de reformas electorales. Sin embargo, a la fecha no han informado sobre los avances. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Antes de la pandemia, América Latina ya era la región más desigual del mundo, por lo que, según expertos, la crisis sanitaria agravará los problemas sistémicos que enfrenta la región. Nos reporta Alonso Castillo. La pandemia vino a exacerbar la desigualdad arraigada en Latinoamérica, región en la que la crisis socioeconómica se agrava con la fragmentación política, nos dijo la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, María Victoria Murillo. ¿Qué van a hacer esos estados sin recursos fiscales? Esos estados que ya eran débiles, que ya no proveían infraestructura, ante una sociedad muchísimo más golpeada, con muchísimas más necesidades que antes de la pandemia y estados increíblemente débiles. La falta de legitimidad de las élites políticas frente a las sociedades, la mala infraestructura y la pobreza contribuyen al descontento social, afirmó la investigadora. Y ahora que tenemos unos estados que fueron incapaces de tratar con el problema de la pandemia, que no tenían capacidad de salud, que han vivido situaciones de corrupción respecto a la compra de productos. Por su parte, Michael Touchton, investigador de la Universidad de Miami, nos dijo que la flexibilización de los confinamientos agravará la situación. La apertura sigue sin protecciones contra la pandemia y sin políticas públicas basadas en evidencia. La crisis de salud y el golpe a las millones de personas que dependen de la economía informal podrían, según Murillo, detonar manifestaciones en la región. En cuanto el hambre sea mayor que el miedo al contagio o el enojo sea mayor que el miedo al contagio, vamos a ver un renacer de esas protestas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. La llegada a Venezuela de Sputnik 5, la llamada vacuna rusa contra la COVID-19, ha despertado inquietud en el país. Mientras funcionarios del gobierno en disputa la ven como un hecho histórico, científicos expresamente recomendaron a los venezolanos no prestarse para los experimentos. Álvaro Algarra. Venezuela recibió recientemente un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. La denominada Sputnik 5 está en fase 3 de experimentación y no ha sido aprobada por autoridades sanitarias internacionales. Aún así, el gobierno en disputa de Venezuela celebra. No puedo ocultar la emoción que nos embarga de que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en participar de la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna. Pero en lugar de celebrar, el investigador y presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, enfáticamente alertó a los venezolanos sobre los riesgos de prestarse para el experimento. No le hagan caso a esa vacuna que están hablando de Rusia, porque el mismo Putin, el presidente de Rusia, reconoció que apenas estaban en la fase 1. Algunos ciudadanos consultados por La Voz de América también expresaron sus dudas sobre el experimento y temen por posibles efectos secundarios. ¿Quién me garantiza de que eso en verdad vaya a dar los resultados esperados cuando eso está en un proceso de estudio? Conejillo de India no. No me la colocaría. Porque
Eso no está aprobado. Por su parte, el dirigente juvenil opositor Ricardo Millán repudió que a su juicio se juegue con la salud de los venezolanos con esos ensayos. Si ellos quieren ser los conejillos de India, si ellos quieren ser los sujetos de prueba de la vacuna rusa, que lo sean. El joven agregó que aunque se deba esperar un poco más, la salud prevalece por encima de cualquier interés particular, en este caso el del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Con créditos internacionales, Ecuador busca salir de la crisis generada por la pandemia. Y este no es el único país de la región que requiere apoyo externo, como nos cuenta desde Quito Néstor Aguilera. Bajo la premisa de que la comunidad internacional ha vuelto a confiar en Ecuador, el presidente Lenín Moreno anunció la denominada nueva era de la reactivación económica del país, tras experimentar una aceleración de la crisis debido al COVID-19. En los próximos 3 meses recibiremos 7.150 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento y de los bancos chinos. El gobierno aspira a cubrir los gastos para lo que resta de año con recursos provenientes de créditos, en especial para atender necesidades en materia de gestión pública. El plan incluye la entrega de créditos para emprendimientos productivos y una reforma tributaria que apunta a lograr mayor eficiencia en la recaudación de impuestos. Durante la pandemia hemos perdido ya cerca de 1.200 millones de dólares en recaudación tributaria. Pero lo que sobre el papel suena efectivo acarrea grandes retos. Po Chun Lee, doctor en economía aplicada, reconoce que para Ecuador son escasas las oportunidades de obtener liquidez, por lo que se ve en la necesidad de acudir ante organismos internacionales y en comparación con otros países de la región, el experto ve una debilidad: no tener moneda propia. A corto plazo ellos sí pueden depreciar la moneda o imprimirla y usar ese dinero para ciertos programas sociales. Esa no es una opción para Ecuador. El FMI afirma que desde el inicio de la pandemia ha aprobado apoyos financieros a más de 80 países por un monto de 100.000 millones de dólares. Ecuador es uno de los países que más han sufrido de la pandemia. Según el gobierno ecuatoriano, la pandemia por el COVID-19 destruyó la economía. La reducción de alrededor de 2.700 millones de dólares en ingresos petroleros y tributarios y la caída de 20.000 millones de dólares en exportaciones son algunos de los rubros que más pesan en el preocupante panorama del país. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Los ciervos rojos en una remota isla escocesa están dando a luz antes de lo acostumbrado. Los científicos dicen que esto es evidencia de que los animales están evolucionando para hacer frente al cambio climático. Los ciervos rojos en la remota isla escocesa del Ron estarán dando a luz a principios de año y los científicos dicen que es una de las primeras pruebas que se ve de que los animales están evolucionando, haciendo frente a un cambio en el ambiente. Estudios anteriores han demostrado que estos ciervos están dando a luz unos 12 días antes que en la década de 1980. Ahora los científicos pueden revelar que los cambios genéticos causados por la selección natural, la teoría de la evolución desarrollada por Charles Darwin, también están en juego en la isla. Es muy difícil medir que la selección ha cambiado con el tiempo, con el cambio climático, porque cambia muy lentamente. Por lo tanto, esta es una respuesta que hemos observado durante 40 años, que es consecuente con un cambio en el clima. Pero en realidad no podemos prometer que se debe al cambio climático. Los científicos usan una base de datos de ADN de cada ciervo rojo en la isla para producir un pedigrí detallado de cada animal. Les permite demostrar que los animales están cambiando con el tiempo. Hicieron el descubrimiento utilizando registros de campo y datos genéticos recopilados durante un periodo de 45 años, desde 1972. El estudio proporciona un raro ejemplo de evolución que ocurre lo suficientemente rápido como para ser detectada en unas pocas décadas. Natalie Salas Guaitero, Voz de América. Y 3 científicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2020. Ellos son el británico Roger Penrose, el alemán Rainer Genzel y la estadounidense Andrea Ghez. Los investigadores lograron demostrar, entre otras cosas, que los agujeros negros son consecuencia de la teoría de la relatividad y que este objeto invisible y pesado gobierna las órbitas de las estrellas en la Vía Láctea. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente, directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.